Amada iglesia, que Dios te bendiga. Hoy me quiero acercar por medio de este canal para darte una palabra de ánimo, para darte una palabra de esperanza. Sé que no han sido días fáciles, sé que ha habido un poco de confusión, quizás un poco de incertidumbre, pero creo que en la palabra del Señor encontramos aliento, encontramos refugio y encontramos lo que necesitamos para poder afrontar con valentía, para poder afrontar con gallardía esto que hoy estamos viviendo. Quiero decirte que como cristianos tenemos la certeza, tenemos la seguridad, la confianza de que hemos hablado acerca de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y que aún sigue haciendo milagros. Quiero tomarme estos minuticos simplemente para darte una palabra de esperanza, y quiero retomar algo que evidenciaron los discípulos en el momento que Jesús, su maestro, murió. Y ellos quedaron en una incertidumbre, quedaron en un momento donde no sabían qué hacer, quedaron en un momento donde quizás su futuro, quizás lo que ellos habían esperado, quizás los planes que ellos tenían se derrumbaron y de buenas a primeras quedaron asustados, quizás como nosotros. Nadie estaba esperando esto y quedamos como, wow, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero quiero que podamos retomar lo que sucedió camino a Emaús. Y fue algo interesante porque camino a Emaús encontramos a uno de sus discípulos, a dos de sus discípulos más exactamente, caminando. Y quizás lo que había en sus corazones era tristeza. Quizás lo que había en sus corazones era desaliento, quizás en sus corazones ya la esperanza se había perdido. Y quiero citarte más o menos el contexto de lo que allí estaba pasando. Y quiero leer Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, dice la palabra: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Amada iglesia, quizás en este momento vamos caminando y estamos recorriendo un periodo de incertidumbre. Quizás se han escuchado ya hasta rumores de guerra. Hoy estaba escuchando precisamente que estábamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y algo que me llama la atención de lo que acabamos de leer es que en medio de esta incertidumbre Jesús se les apareció. Jesús se apareció y empezó a caminar con ellos. Pero lo interesante no fue que se les apareciera y empezara a caminar con ellos. Lo interesante fue que ellos no lo notaron. Y yo quiero invitarte a que tú puedas entender que Dios está con nosotros, que Dios está caminando con nosotros. Puedas sentirlo, que no estamos solos, estamos caminando con Dios. Dios está caminando con nosotros, Dios está cumpliendo su palabra, Dios nos está protegiendo, Dios está allí. Él no se ha descuidado ni un segundo de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo. Y yo quiero que tengas presente esto: Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue caminando con nosotros. Muy probablemente ese podría ser hoy nuestro panorama. El que estaban viviendo los discípulos, iban caminando y iban quizás hasta discutiendo entre ellos mismos. Y quizás la tensión de este agite nos pueda llevar a discutir, nos pueda llevar a hablar de una manera que no concuerda al lenguaje que se habla en el cielo. Y lo más tremendo aún es poder negar que Dios está en medio de esta situación. Ahora, yo quiero invitarte a que nuestra fe
pueda ser tan fuerte, tan poderosa, que podamos entender que no estamos solos, que no estamos locos tampoco, sino que hemos creído en un Dios vivo, en un Dios verdadero, que no ha cambiado, que no cambiará, y que si hasta el día de hoy no nos ha desamparado, téngalo por seguro que tampoco hoy nos va a desamparar. Hoy te recuerdo, amada iglesia, que Dios está con nosotros, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él nunca cambia y seguirá siendo el mismo. Versículo 17, dice la palabra: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó, y se detuvieron cabizbajos. Hoy Dios nos podría decir: ¿y por qué están peleando? ¿Por qué están preocupados? A ver, respóndanme. ¿Por qué están discutiendo? Y fue una pregunta que a mí me confrontó. Porque de alguna u otra forma seguimos entendiendo que si Dios sigue siendo Dios, a nosotros nada nos hará falta. Así que yo quiero invitarte, amada iglesia, a que tu fe en Dios no sea cuestionada, a que tu fe en Dios no la lleves al racionamiento del por qué, sino puedas entender que Dios, en su infinita voluntad y en su infinita misericordia, nos está permitiendo vivir día a día y tener la victoria día a día. Esto va a pasar, esto va a culminar, esto va a quedar como evidencia que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que, amada iglesia, si hoy Dios nos pregunta: ¿y por qué te afanas?, ¿cuál sería tu respuesta? Si hoy nos pregunta a Dios: ¿y por qué discutes?, ¿cuál sería tu respuesta? Fue la pregunta que Jesús le dijo en ese momento a estos discípulos. Versículo 18. Uno de ellos, llamado Zelofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Suena extraño, ¿no? Porque a veces nos enfrascamos, nos encerramos en las circunstancias y nos enfocamos tanto en esto que se nos olvida que Dios sigue allí al lado de nosotros, que Dios sigue allí cumpliendo sus promesas, que Dios sigue allí siendo fiel. Así que, amada iglesia, yo quiero invitarte a que por favor, de una manera responsable, puedas cerrar tu oído a tanta queja, puedas cerrar tu oído a tanta mala noticia y puedas centrarte en escuchar lo que Dios te quiere decir a ti, lo que Dios quiere hablar a tu vida. Hoy el deseo de mi corazón es que tú puedas experimentar la voz de Dios, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios te ha hablado a ti. Si hay circunstancias, hay voces que se levantan de no aliento, voces que se levantan de no esperanza, pero ¿qué es lo que Dios te ha prometido a ti? ¿Qué es lo que Dios ha dicho para ti? Eso es lo que va a cobrar fuerza. Porque dice la palabra que puede pasar el cielo y la tierra, pero su palabra, la palabra que Dios ha lanzado sobre tu vida, jamás pasará, jamás caerá a tierra, sino que se cumplirá y dará fruto. Así que yo te hablo a ti, amada iglesia, ten ánimo, ten fuerza, ten valentía. Aunque las circunstancias hablen todo lo contrario, hay una palabra por encima de las circunstancias y fue la palabra que Dios nos regaló. Así que ánimo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, nuestro Dios, sigue con nosotros. Ahora versículo 19, dice la palabra: ¿qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo que de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero abrigamos la esperanza de que era el quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto.
Y quiero decirte algo, amada iglesia, es que Jesús resucitó y prometió regresar, y eso es lo que nos mantiene con vida. Él regresará por su iglesia, Él regresará por su pueblo. Así que ánimo, ten fuerza, ten vigor, ten valentía, porque esa es la esperanza que profesamos. Ahora, tenlo por seguro, todo esto va a pasar. Y tenlo por seguro que todo esto nos va a hacer más fuertes. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Más adelante continuaremos desarrollando este pasaje, pero no quiero hacer más largo este video. Simplemente quería decirte esto. En medio de las circunstancias, aunque parezca que Dios no está orando, Dios sí lo está haciendo. Quería recordarte, hay una palabra de parte del cielo, y esa palabra se va a cumplir. Así que no tengas miedo, ni te desanimes. Solo quiero pedirte una sola cosa: que tu fe sea inquebrantable, que tu fe sea poderosa, que tu fe sea una fe que logre mover a este coronavirus a un lado y puedas ver el futuro que Dios ha preparado para ti, para tu casa y para tus generaciones. Amada iglesia, que Dios te bendiga y que tengas un resto de semana lleno de bendición. Nos veremos hasta la próxima oportunidad. Bye.